Buen día, Gustavo, bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Te pusiste de moda de vuelta? No. No, pero creo- estás, no digo que lo hayas buscado, pero Bueno, volviste a ser un nombre recurrente, solicitado por los medios. Estás acá, pero has estado en otros lados. Eso indica que... sí, Si se lo tuvieras que contar a alguien de Hungría, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? un garrón. Eso pasó. Fue un garrón y una actitud totalmente destemplada del ministro del Interior que echa a un jefe de policía de Montevideo por hablar con un ciudadano. Un jefe de policía que tiene 50 años de servicio, que lo dejan a 7 meses de la jubilación, sin poder complementar su jubilación. Paréntesis, ¿pasa eso? Mirá que no tengo idea. Sí, claro, él se jubilaba, él contemplaba sus años de jubilación para tener un complemento del retiro que ya tiene, pero en este caso como jerarca y jefe de policía, porque Herodes Ruiz no es un policía cualquiera, es probablemente el único policía desde el retorno de la democracia que fue jefe de 5 jefaturas. Fue jefe de policía de La Valleja, fue jefe de policía de Colonia, fue jefe de policía de Canelones, fue jefe de policía de Maldonado y fue jefe de policía de Montevideo. Bueno, de hecho, como jefe de policía de Maldonado, voy a decir esto porque me lo dijo ayer Bortana. Como jefe de policía de Maldonado, por ejemplo, él tuvo muchos contactos con el intendente de Maldonado, muchos contactos que incluso lo pusieron en un lugar más cerca del intendente de Maldonado, reelecto ahora, que del propio ministro Bonomi. Estoy citando a Botana. Y sin embargo, porque acá lo curioso de todo esto, Bonomi no lo sancionó ni lo destituyó. ¿Y cómo lo va a destituir? Si un jefe de policía se debe a los ciudadanos, y con el jefe de policía tiene que hablar con el intendente. Pero eso es parte de la democracia. El tema de las cámaras, todo aquello. Sí, obvio, y está perfecto. Lo que pasa es que acá todavía hay gente que sigue en un clima electoral. Y el Uruguay no es la política partidaria permanente. En algún momento hay que cambiar el chip. Por suerte estamos en democracia. Cada determinado tiempo hay elecciones. Y después, el Estado, la sociedad, las instituciones tienen que funcionar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que un jefe de policía hable con un intendente. ¿Y con quién va a hablar? ¿Con quién va a hablar? ¿Cuál es el problema? Que un jefe de policía reciba a un ciudadano en la jefatura de policía, en su despacho. ¿Estás hablando de tu caso ahora? De mi caso, que fue funcionario antes del ministerio, pero que le viene a traer una información concreta sobre un delito que estaba en curso. ¿Cuál es el problema? Bueno, para Larrañaga eso fue un problema, pero tanto se equivoca Larrañaga que eso le ha generado, si él quería, él decía de que quería respaldar a la policía, esto que acaba de hacer es un boomerang y es un tiro en la línea de flotación, digamos, es un golpe en la línea de flotación a esa política, porque si algo genera esto es una gran inseguridad en la oficialidad de la policía. Alguien podría decir, acá necesito que me ayudes, Gustavo, porque alguien podría decir, mira, Gustavo fue el ex director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, ¿no es cierto? Sí. Jugando un rol, era muy visible por todos, justamente un rol muy visible, muy presente. Eso provocó, como casi toda la vida, grandes dosis de adhesión y de reconocimiento y también grandes niveles de crítica. Hasta ahí, digamos, lo normal, ¿no? Vos, si tenés algo que decir, si sabés de algo, si por ese desempeño te ganaste confianza entre los sectores que están sometidos a la fragilidad constante de la desigualdad económica, sumado además a la violencia del crimen organizado, también estoy bien en lo que estoy diciendo, ¿no? Y lográs ser todavía vaso comunicante de esa gente, de esos compatriotas nuestros, ¿por qué esa información no se la das ni la compartís a tu igual, al que ahora está desempeñando tu tarea? ¿Por qué lo bypaseás?
¿Por qué no lo tenés en cuenta y vas a hablar con el jefe de policía? ¿Eso no podría enojar al ministro? No, no creo, por 3 motivos. En primer lugar, porque el jefe de policía es la máxima jerarquía policial en la ciudad. Entonces, si yo tengo una información sobre un hecho concreto que se estaba desarrollando que tenía que ver con las extorsiones. Eso fue lo que pasó, ¿no? Exactamente. De familias que están desalojando a punta de pistola. Esa es una información que yo se la traslado al jefe de policía. Y el jefe de policía me llama a él para citarme a la reunión y me dice venir al despacho. ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a decir que no al jefe de policía. Es el jefe de policía de la ciudad de Montevideo. ¿Y a González por qué no se te ocurrió pasársela a González? No lo conozco a González, porque no hubo transición en el ministerio. Ese es otro tema, ¿no? No hubo transición. Entonces, tú me preguntabas, recién cuando empezó la entrevista, bueno, estás de vuelta en el candelero. Yo salí del ministerio el 28 de febrero, a las 7:30 de la noche, viernes. Te leí por ahí que fuiste uno de los últimos funcionarios. Fui el último funcionario del edificio que ese día se fue. Y ahí no hubo transición. Yo estuve en enero y en febrero esperando que alguien hablara conmigo, a ver, porque entendía de que si venía una persona a suplantarme, estaba bueno hacer la transferencia de información y de cómo se trabajaba. ¿De quién es responsabilidad llamar al otro? Y del que entra, ¿no? Porque... a ver cómo es esto, dónde está el teléfono, dónde está el baño. No, es así, es así. Porque con algunos jerarcas, en algunas áreas en el ministerio, cuando designaban a la persona designada se ponía en contacto. Y había una mesa de transición. Pero aquí no designaron a nadie, o yo pregunté 3 veces a ver quién era la persona que habían designado, no se sabía. Y entonces no hubo transición. Pero perfectamente podrían haber llamado después. Ahí va, recordámelo, la designación quizás llegó después, la verdad que... No sé cuándo fue, la verdad que yo no sé cuándo fue la designación. Pero demos por bueno que ocurrió después del 1 de marzo. Pongamos, pero después tampoco hubo, ya ahí había otras autoridades, si tenían preguntas, dudas. Es más, esa autoridad designada tuvo una entrevista en El Observador a los 2 o 3 meses y reconoció que efectivamente no hubo transición. O sea, yo puedo entender entonces... porque no tenían interés. Que entendió yo, actual nuevo director... No tengo nada que preguntar. El otro no tiene nada que decirme que me pueda ser valioso. Exactamente, ese fue el mensaje. Además lo dijo en esa entrevista El Observador, que no había habido transición y como que no le dio mucha importancia. Bueno, hay estilo, yo qué sé. Estaba en todo su derecho de preguntar, capaz que entendía de que no había nada que aportar del otro lado. Todo bien. Yo no. Si quería hablar, yo estaba, pero... Pero, a ver, porque yo quiero... voy a especular, ya sé que es contrafáctico, además justo a un sociólogo se lo digo, pero déjame a ver si mi razonamiento está mal. Si está mal, pelota al lobo la tirás para afuera, ¿está? Y sacás vos. El asunto es este. Si se hubiera producido una transición republicana del mejor estilo, como en otras áreas tengo entendido que ocurrió, ¿no? En otras áreas de la República, quiero decir. Mirá, vengo yo, tengo otro signo, otra idea, pero vos hasta ahora desempeñaste tu tarea, decime, ¿qué has hecho? ¿Por dónde te has movido? ¿Qué sabés? ¿Qué consejo buenamente me darías? No repitas el error que yo cometí, queda entre nosotros. ¿Qué fortaleza entendés que generaste para que yo pueda ir aumentando? Pim pum, pim pam. ¿Voy bien hasta ahora? Sí. Es probable que, sin que te vuelvas amigo del alma del otro, generes como una confianza político-técnica básica que, en circunstancias similares a la que terminó ocurriendo, es decir, gente que te da información a vos, porque es así, ¿no? Sí. Vos quizás, naturalmente, se lo hubieras dado a ese jerarca, el que ahora desempeña tu tarea, y no al jefe de policía. No puedo contestar eso porque justamente es contrafáctico. No lo sé. Pero el escenario no está tan loco lo que estoy diciendo, ¿no? No, puede ser, es una hipótesis, pero no sé cómo hubiera sido. El asunto es de que efectivamente las autoridades entrantes entendieron de que no tenían nada que preguntar.
porque no lo preguntaron durante la transición, pero tampoco lo preguntaron desde el 1 de marzo hasta el 25 de octubre. ¿Por qué crees que esa información...? Y yo estuve en el Uruguay, no me fui, cualquiera levanta el teléfono y me ubica, o sea, pero no fue. Y yo respeto eso, respeto que la persona que llega entienda de que no tiene nada que preguntar. Bueno, allá él, o ellos, o no, o sea, está en el marco del libre albedrío, no es un... Bueno, yo no lo hubiera hecho, pero... punto, fue así. Entonces, si no tenían nada que preguntar o entendían de que no se le podía aportar ningún conocimiento ni ninguna experiencia, bueno, están haciendo su camino, punto. El asunto es que en este caso no es por un tema de gestión ni de política criminal. Yo no voy a hablar con él sobre el funcionamiento de la jefatura o cómo está el tema de la seguridad. Yo me comuniqué con él en 2 oportunidades, una en un velorio, el 6 de marzo, que fue la primera vez, ese día que yo hablé con él luego de que él estaba designado. ¿Murió alguien y se encontraron? Asesinaron a una policía. Ah, el caso de la policía asesinada. Asesinaron a una policía y yo fui al velorio. Como fui a los velorios siempre de los policías que asesinaban, porque yo trabajaba en el Ministerio del Interior y eran compañeros de trabajo. Y cuando estaba entrando, ese día fue el propio presidente, hacía 6 días que estaba instalado el gobierno, ¿no? Y fue un hecho muy terrible, la rapiñaron a la policía y le robaron el arma. Cuando yo estaba entrando al velorio, recibo una llamada de una persona que había conseguido mi teléfono en Casaballe, y me dijo de que había sido testigo presencial del homicidio. Y me preguntó si había garantías para declarar como testigo protegido de la misma manera que se habían declarado otras personas en Casaballe, cuando pasó lo de los chingas y lo de los palomares. Sí. Yo le dije, sí, claro, que haya cambiado el gobierno no quiere decir de que las instituciones se paralicen. Sí, tenés que declarar, le dije. Claro. Entonces le pregunté, quiero entenderlo hasta ¿estás seguro que viste? Sí, yo vi y además conozco, me dijo, a las personas que lo hicieron, porque son del barrio. ¿Por qué la persona, aún sabedora, porque por algo te pregunta si esto continúa a pesar de cambiar el gobierno, sabedora de que cambió el gobierno y por ende las autoridades, ¿por qué crees que te llamó a ti? Y no sé, porque alguien le pasó mi teléfono, porque le habrán dicho de que cuando ellos declararon, las personas le pasaron mi teléfono, fueron personas que habían sido testigos protegidos. Y sabían que la protección era real. Y lo que había pasado conmocionó al país, ¿no? Fue una barbaridad lo que sucedió. Y bueno, entonces yo entré al velorio y me encontré con muchas de las autoridades y estaba el jefe de policía de Montevideo designado. O sea, ya estaba en ejercicio, ¿no? Herodes Ruiz ya estaba en ejercicio. Y ahí le dije, había otros policías, además. Y además, increíble. ¿Vos ya tenías vínculo anterior con Herodes? Sí, claro, yo trabajé con él. Cuando él era jefe de Canelones, lo conocí siendo él jefe de Canelones. En el marco de una situación, nunca conté esto, pero muy crítica, que fue un homicidio que hubo de un adolescente en Las Piedras. Y eso generó una conmoción, porque esa adolescente era del Liceo de Las Piedras. Yo creo que fue 2013, creo, 2014, realmente no recuerdo exactamente. Pero había una situación de pánico en el liceo, porque la persona porque fue un homicidio muy violento. Y entonces hubo una reunión en el liceo, y recuerdo que el jefe Herodes en ese momento me llamó para ver si yo podía acompañar como sociólogo y con otras herramientas también a esa reunión con los adolescentes, para charlar con los adolescentes
porque había gente que tenía información ahí, sobre todo o se sospechaba de que esa persona que había asesinado frecuentaba la puerta del liceo. Fue una reunión fuertísima, porque realmente fue una situación terrible lo que había pasado ahí. Y ahí lo conocí por primera vez, lo conocí personalmente, digamos. Como jefe de Canelones. Canelones. Ya había sido antes jefe de Colonia y antes había sido jefe de La Valleja. O sea, no es cualquier policía, tiene terrible experiencia. Antes de eso fue jefe de investigaciones de la jefatura. Y fue el jefe de la custodia, el responsable de la custodia personal de la familia Lacalle, cuando Lacalle Herrera, es decir, en el año entre el 90 y el 95 fue presidente. Y de ahí además conoció al muchacho que hoy... De ahí conoce a nuestro presidente actual, que en ese momento creo que tenía 16 años, 17 por ahí. O sea, Herodes Ruiz tiene una trayectoria fuerte, institucional en la policía, institucional. 50 años, 52 años de servicio. Entonces, en ese marco fue que yo lo conocí por primera vez. ¿Tú ya te desempeñabas como director de convivencia? Yo ahí estaba como asesor en los temas de convivencia y tenía el vínculo con el sistema educativo, por mi experiencia de trabajo con adolescentes. Cuando había problemas en los liceos, había problemas de seguridad en los liceos, yo era el nexo entre las autoridades educativas, los directores, las autoridades del CODICEN y la jefatura que correspondiera, sobre todo porque en las puertas de los liceos 2x3 había dificultades, problemas, y entonces había un nexo entre el ministerio y el sistema educativo, y ese era mi trabajo. Por eso fue que en su momento el jefe Herodes me pidió a ver si yo podía participar de esa reunión, y yo fui. Y ahí lo conocí, esa anécdota. Volvamos para adelante, yo después seguí trabajando con él en muchas cosas similares de este tipo. Yo el 28 de febrero me voy del ministerio, el 6 de marzo voy a ese velorio, recibo esa llamada y le informo, cuando entro al velorio le informo a él, le digo, mirá, me acaba de pasar esto. Hay una persona que me llama, no sé quién es, le digo, pero me dice esto, y me dice que quiere hablar conmigo. Y yo le digo, ¿Qué hacemos? Yo la voy a atender, porque una llamada de esa podía ser cualquier cosa, ¿no? Es una llamada, yo qué sé. Dice que solo quiere hablar conmigo. Bueno, yo la voy a atender, y si me dice que me atiende, lo que le voy a transmitir es que tiene que declarar en la policía, que a mí no me tiene que decir nada, tiene que ir a hablar a la policía o a la fiscalía a hacer la denuncia. Bueno, yo salí del velorio y llamé a esta persona y me entrevisté 10 minutos, 15, no sé cuánto fue la conversación. ¿Y Herodes qué te dijo a eso? Sí, claro. Para adelante. Pero claro, si el interés era era tener testigos. La policía está acostumbrada a trabajar con cualquier punta de información, como le llaman ellos. No, cualquier punta, cualquier hilo. Es decir, bueno, ¿y esto puede ser o no? Vamos a descartarlo. Dale, metele para adelante. Y porque la policía, ¿cómo trabaja? Trabaja con indicios. No, porque podría decirte, o explicanos, vos que conoces, explicanos por qué era poco probable que un policía de esa trayectoria te hubiera dicho, no, señor Real, ahora estamos nosotros, usted ya no es nada. Dígale en todo caso que si tiene algo importante que decir, que me lo diga a mí o al señor González, que es el que ahora ocupa el lugar. Pero suyo. Eso fue lo que pasó. Fue lo que pasó. Lo que pasa es que la persona me había llamado a mí y quería hablar conmigo. Y yo lo que le dije es, si usted tiene esa información, a mí no me la dé, pero tiene que declarar. La persona me estaba preguntando si la herramienta existía. Si la herramienta existía para declarar y no quedar pegado. ¿Por qué? Porque dice, si yo voy a declarar a la seccional, se entera todo el barrio que voy. Obvio. Y la persona vivía en el barrio. Y tanto era así, que como vivía en el barrio, conocía a las personas que habían hecho esto. Porque las personas que asesinaron a la policía eran del barrio. Claro. Eran del barrio. Entonces, la pregunta era, ¿y hay algún mecanismo como este que se usó en los Palomares, en el cual yo pueda declarar sin quedar expuesto? Sí, claro. ¿Te comunicaste con el hombre entonces? Me comuniqué entonces con la persona y esa persona después fue a fiscalía.
y declaró. Ujú. Y esa declaración fue clave, junto con otra, para identificar a las personas, que son dos, los homicidas son dos, porque había uno en una moto y otro que se bajó y que fue el que disparó, y por lo tanto los dos son coautores de homicidio. Y esas personas las detuvieron. No solamente las detuvieron, sino que las condenaron a prisión por ese testimonio. Yo me había olvidado ya de ese caso y un día recibo una llamada de la fiscalía, de la fiscal que tenía el caso, y me dijo que la defensa de los homicidas me iba a citar, me iban a citar a la Ujú. y yo le dije, bueno, está. Y el problema ahí cuál era, era que yo voy al juicio, fue por ahí no recuerdo exactamente, julio, era pleno invierno. Me encuentro ahí con los, en un juicio sobre homicidio, que era un juicio presencial, ¿no? O sea, yo me senté al lado de los homicidas. Los testigos protegidos fueron testigos protegidos. No declaran frente a frente. Claro. ¿Ah? O sea, se mantuvo Obviamente. aquello que te había reclamado o pedido si todavía... Obviamente. Y entonces la defensa quiso eliminar la prueba de esos testigos protegidos, diciendo, con el mismo argumento que ahora se plantea el señor Larrañaga. ¿Y cuál era el argumento de la defensa de los homicidas? Es, ¿por qué la información o por qué el testigo protegido habló con Leal, que es el que a su vez después le recomienda que vaya a la fiscalía? Y la jueza le dijo, no, espere, si para eso es que lo están citando, yo le voy a aclarar. Él es un ciudadano. Si recibe una información de ese tipo, lo que tiene que hacer en su deber es canalizarlo y recomendarle a la persona que denuncie. Pues se acabó la conversación ahí. Uh-huh. Le puso la tapa, como quien dice. Digamos, los defensores de los criminales no tuvieron otra... Era exclusivamente... Era para eso. Entonces, bueno... Estás hablando de la vez que entonces... La primera vez. Uh-huh. La primera vez que fue... ¿Y esta es la segunda, la del otro día? Claro. Y la primera vez... No, esta es la tercera, porque la segunda fue una llamada que él me hizo. Y ahora voy a contar. Entonces, bueno, pasó eso. Y yo quedé realmente reconfortado. No me gustó, obviamente, estar en el juicio. Sí. Y tener... porque yo también protejo mi seguridad. Y estar en un juicio a medio metro con dos homicidas, sabiendo de que en realidad digamos, ese vínculo con los protegidos los terminó condenando a prisión, te expone. Obviamente que me expone. Pero lo hice por compromiso ciudadano. Y nunca lo conté hasta ahora, porque parece... Y lo estoy contando ahora porque quieren saber cómo fue mi vínculo con Herodes. Fue por eso. Entonces yo pregunto, ¿eso está mal lo que hice? No, yo creo que no. Y ese fue mi primer vínculo. Vamos al segundo, pero sobre este primero déjame tirar la piola. Y el ministro en su momento se enteró, porque si se hubieran, razonemos por el absurdo, si el ministro se hubiera enterado que en ese velatorio tú le dijiste eso a Herodes, y Herodes dijo, sí, dale, metele para adelante, y que después, justicia mediante, se terminaron procesando a los criminales, a los asesinos, ¿voy bien? Sí. ¿Lo hubiera cesado también? No sé, yo no sé, pero me parece que no, que justamente lo que hizo ahora estaba mal, es pésimo lo que hizo ahora con Herodes. Y él el ministro confunde la política partidaria con el compromiso ciudadano. ¿Cómo fue el segundo encuentro con el ex jefe? Fue telefónico. Fue el 16 de octubre, creo que fue, hace unos días atrás. Esa madrugada asesinaron con un disparo en la nuca
a una persona que se llamaba Brian Sosa, que había salido de la cárcel hacía 2 meses. Esa persona, Brian Sosa, es una de las personas que a mí me amenazaron de muerte. Ajá. Porque yo tengo algunas amenazas de muerte. Sí, lo recordamos todos. Bueno, esa es una de las personas que, estando en la cárcel en marzo del 2019, cuando yo estuve al frente de una serie de intervenciones ahí en la zona de Los Palomares, él desde la cárcel, en su página de Facebook, registró una serie de amenazas de que cuando él fuera a salir de la cárcel me iba a matar. O sea, quien te amenazó resultó ser asesinado. Exactamente, con un tiro en la nuca. Es decir, lo ejecutaron en el pasaje 318 de Los Palomares, el 16 de octubre. Esa madrugada yo recibí algunas llamadas telefónicas de vecinos de Los Palomares que me avisaron que había pasado eso. Paréntesis, ¿por qué esos vecinos era frecuente que tuvieran tu teléfono? ¿Habías logrado sí, claro, son vecinos. esa sí, horizontalidad, claro, digamos? Sí, más bien. Sí. Yo trabajé ahí en Los Palomares, tuve mucho compromiso, conozco. Yo le decía, si usted en algún momento tiene algún problema, alguna duda, me llama. No. Ellos tenían mi teléfono por cuando. No, de la época aquella, quiero decir. De la época cuando pasaban los problemas. Después. Sí, bueno, quedaron con el teléfono, como probablemente vos tendrás algunos teléfonos también. Claro, quedaron con el teléfono, yo qué sé. Pero sabían de que esta persona. Y te informaron, mirá que al Brian lo acaban de matar. Me avisaron, porque además es gente que muchas veces me avisó de que había gente que estaba diciendo de que me quería matar, o de que había grabado un video en determinadas circunstancias, etcétera. Entonces el jefe de policía me llamó por teléfono. Herodes me llamó a mí. Me dijo, mirá, Gustavo, te quiero informar. Me llamó de mañana. Te quiero informar lo que pasó. Una de las personas que a vos te ha amenazado de muerte, la ejecutaron, le pegaron un tiro en la cabeza, así que, bueno, al menos una de las amenazas ha cesado. ¿Ah? Y yo obviamente le agradecí. Si sigo bien el cuento, cuando te llamó el jefe, vos ya lo sabías porque te habían llamado de madrugada algunos vecinos. Sí, claro, pero es distinto No. que te llame el jefe de policía, porque él es el jefe de la ciudad y yo vivo acá. Es un tema institucional y bueno, y es un gesto, en este caso, humano, yo qué sé, Sí. De que él entendió profesionalmente que debía hacerlo. Yo no lo llamé a él, fue él el que me llamó, para avisarme de eso. ¿Ah? En esa conversación, yo le dije que bueno, que había algunas situaciones que estaban pasando, que estaban bastante complicadas, y él me dijo, bueno, venite a jefatura. Le digo, bueno, está. Él a los pocos días, no me acuerdo, 2, 3, no me acuerdo, me llamó y me dijo, vení mañana a jefatura y hablamos. ¿A qué hora? 10:30. ¿Te parece? Le digo, sí, vení. Bueno, y yo fui. Yo estaba estacionando el auto ahí y entonces viene la persona que estaba ahí en el estacionamiento de jefatura. Me dice, no, mira, acá no se puede estacionar porque hay reunión de jefes de zona ahora. Bueno, te estaciono en este lado. Y yo ahí pensé, entonces capaz que el jefe se confundió porque cuando hay una reunión de jefes de zona, el jefe de policía siempre está. Claro. Dije, capaz que bueno, pero igual subí. O sea, entendí. Me presenté y él bajó a recibirme. Yo saludé a los funcionarios ahí porque... ¿Dónde es que funciona todo esto? Ahora la jefatura nueva funciona al lado del nuevo hospital del Banco de Seguros, frente a la Guardia Republicana, calle Varela. Claro. Es el nuevo edificio de la jefatura de policía. Edificio grande. Bueno, y entonces él
me recibió, me dijo, pasá al despacho, y en el despacho estaba el subjefe de policía, el jefe de investigaciones, el coordinador. Los que tenían el auto estacionado, justamente. Algunos de los que tenían. ¿Por qué? Porque estaban conversando con él. Yo los saludé a todos porque los conozco personalmente a todos, porque trabajé ahí. Y entonces él me dijo, mirá, el subjefe va a atender la reunión. Ahí me informó de que, me confirmó lo que ya me había dicho el funcionario de abajo. Y yo me junto contigo. Estaba como quiera, yo qué sé. Y me junté en el despacho de él. Uh-huh. Y ahí yo le informé, le transferí alguna de esa información, que por suerte yo siento la satisfacción que también él actuó súper rápido. Esa información se judicializó, se hizo una investigación, y hay un proceso de trabajo en torno a eso. No voy a decir más porque no me corresponde a mí dar. Está aún en la esfera judicial, por lo que entiendo. Pero entonces, esa información fue útil, sí, para el desarrollo judicial. Sí, claro. Generó denuncia, generó intervención fiscal. Me consta que ya se hicieron una serie de allanamientos y habrá resultados cuando las autoridades lo informen. Estamos hablando entonces de la segunda reunión. Yo dije que hubo 3 contactos. El primero en el velorio, sí, el segundo la llamada. Sí, está bien, la llamada cuando murió el... Cuando mataron a tu amenazador. Y después que fue una reunión en jefatura. Yo no me reuní para hablar sobre nada de la política institucional. Pero además, por lo que entiendo, esa reunión la tuviste con él, pero además ¿se enteraron de la misma o otros funcionarios de alta jerarquía del ministerio? Claro, si yo cuando yo entro al despacho, que tiene una mesa larga de reunión, estaban sentados en la mesa, vuelvo a repetir, el subjefe de policía, que ahora es el jefe interino del IA, estaba el responsable de la brigada antidroga departamental de Montevideo, estaba el coordinador, porque él estaba teniendo una reunión. Entonces me dijo, no, pasá, que esto ya termina. Y ellos se retiraron, el resto de funcionarios. Pero además era... Hablando de Delía, Gustavo Leal pedirá una reunión al jefe de interino de Policía de Montevideo, Mario Delía, para pasar la información tal como lo hizo con Heróde Ruiz. Dice que más que político se siente servidor público. El que piense que esto es hacer política es un miserable. Frase textual que le dijiste que está publicado hoy en El País, ¿no? Sí, lo que yo le dije es que la periodista me preguntó si usted tiene otra información o le llega alguna información, ¿qué va a hacer ahora? Y bueno, yo naturalmente una cosa, si fuera algo similar, le pido una reunión al jefe. Pero entonces Delía o el que siga, ¿qué va a hacer? Pedirá autorización, pero yo... Ministro, miren que voy a reunirme con Leal. Sí, no sé, pero no es un tema que me corresponde. No, entendido. Sí, cada está uno, fuera de tu alcance eso. Claro, no es que yo le voy a pedir. Si me preguntaron, ¿qué actitud va a tener usted? ¿Se va a guardar esa información si alguien le dice algo? Y yo le dije, no, yo creo que un ciudadano no tiene por qué cultivar el no te metas. Si vos como vecino sabés de que en una casa determinada están guardando las cosas robadas, ¿no? Lo que tenés que hacer es ir hasta la seccional o a la jefatura, y hablar y decir, bueno, mire, yo tengo esta información. Y la policía está entrenada para discernir si esa información es buena o no es buena. La calidad de la información, digamos. La policía trabaja siempre sobre indicios. Bueno, hay un testigo que dice tal cosa, ¿está? Bueno, no quiere decir que eso sea verdad. No, naturalmente, sí, está Entonces, bien. Como ellos son los que manejan toda la información de un caso, saben, les sirve que alguien le diga, vos mirá, en el barrio dicen tal cosa. Pero, ¿no? Entonces, es como lo que le llama, la policía siempre pregunta, ¿no? Hay un homicidio y le pregunta a los vecinos, le pregunta esto, ¿usted vio algo? ¿No? Mira cómo mismo hecho podría ser mirado de dos maneras, porque alguien podría decir, si Gustavo sigue recibiendo información, habla de dos cosas, de una tarea eficaz, eficiente, profesionalmente buena,
que provoca que aún fuera de la función específica, el público, la gente, porque sobre eso no se puede gobernar acerca de las conductas de las personas, ¿verdad? Y no se puede gobernar que te manden un mensaje por Instagram. A eso me refiero. O que te manden por Facebook. Sigan viendo en el individuo un vaso comunicante de confianza tal que hace que le arrime información. Esa podría ser una. También podría ser otra. ¿Y este qué se cree? ¿Ya dejó la función y sigue trabajando como si realmente quisiera desempeñándose en el cargo? No tengo una oficina puesta. Y esto se hizo público porque el ministro cometió el error garrafal de descabezar en forma increíble al jefe de policía y pedirle la renuncia y generar un escándalo por un hecho de que el propio jefe le dijo, y obviamente que él recibía como, ¿qué fue lo que me dijo a mí? Yo como jefe de policía recibo a cualquier ciudadano. ¿Te acordás que cuando, sobre esto, a propósito de este caso... A ver, ¿alguien sabía de esto antes? No, nadie sabía. Yo no lo hice nunca público. Porque no tenía nada que ver. Porque hay varias puntas. Porque además, ¿saben qué? Esto a mí me expone. ¿Te expone o te proyecta? No, en mi seguridad. Yo que lo... desde la perspectiva de la seguridad. Ajá. Ay, sí, claro. O sea que es un baile que vos, si fuera por vos, no te gustaría estar bailando. ¿Y vos te crees que a mí me gustó ir a declarar al lado de los homicidas? Y que sepan que el vínculo con los testigos protegidos que lo metieron preso, porque fueron los testigos los que lo vieron, yo no vi nada, pero evidentemente mi palabra, cuando hablé con los testigos, los convencí de que iban a estar protegidos, y efectivamente están protegidos. Pero esos testigos hoy están contentos por ser mejores ciudadanos, porque aportaron un granito de arena para hacer una sociedad mejor y para que estos homicidas terribles que le pegaron un disparo en la cabeza a la policía, luego robarle el arma, estén presos, que es lo que tenía que pasar. Entonces, punto aparte. Desde la perspectiva estrictamente política, porque incluso ayer acá Botana, que fue muy crítico con el ministro, igual dijo, además te das cuenta que le está dando de prensa al muchacho que yo le pregunté si lo de muchacho era en tono despectivo y él dijo que no era con ese fin, pero como que de alguna manera vos salís ganando en todo esto porque te reposicionás mediáticamente como figura política, etcétera, etcétera. Pero eso es una mirada mezquina. ¿Por qué yo estoy hablando acá? Y estoy hablando acá, no... estoy hablando acá porque me involucraron en la tapa de los diarios en la destitución del jefe de policía de Montevideo, que además es un jefe de policía de Montevideo que es respaldado y adhiere al Partido Nacional. Esto es un problema interno del gobierno, no es mío. Pero yo tengo que salvar mi honorabilidad. ¿Entendés? Porque como ciudadano creo que hice lo correcto. Uh-huh. Y además el propio Herodes entendía que era lo correcto. Si yo tengo una información o me pasa esto que pasó con el tema del homicidio de la policía, si yo fuera un mezquino hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Yo me fui, ahora que se rescate el gobierno, ojalá que nunca lo aclaren porque esto va a generar problemas y entonces hoy o mañana van a decir, no pueden aclarar ningún homicidio. O sea, ustedes que prometieron que iban a resolver fácil, ven que ahora... Y sin embargo, Gustavo Leal... contribuye a... Ahí va, fui y le dije, vos mirá esto, tomás, te paso esto. Algunos dicen que también pudo haber sido un gesto de Herodes, justamente policía viejo, con mucha experiencia, que en el sentido que, sabedor que si se reunía contigo y sin pedirle permiso al ministro lo iba a molestar. Algo así como una especie de temido al aceite al secretario de Estado. No, yo no entro en esa... Yo cuento cómo fue, honestamente. Y no tengo... Pero está bien. Tengo la transparencia total de... ¿Pero crees que Herodes se vio sorprendido en su buena fe con la decisión del ministro? No sé. Pará. Yo creo que es una gran injusticia. ¿No hablaste en las últimas horas? Sí, hablé, sí. Y bueno. Es una gran injusticia. ¿Y qué te dijo el jefe? Y bueno, que no voy a fue una conversación entre los dos. Bien. Pero no voy a decir. ¿Pero no te dijo si por lo menos te hubo sorprendido? Es que no voy a decirlo. ¿Está? No voy a decirlo. Porque hay códigos. ¿Entendés? Él ya está destituido.
y bueno, y esa conversación fue entre los dos. Conociendo el paño. Tengo un excelente vínculo con él, y un profundo respeto. Y es mutuo eso. El Frente Amplio había anunciado de cierta disconformidad con la gestión Larrañaga y por ende, también alguien podría decir, de la policía. Y ayer decían algunos, también lo reafirmó Botana, resulta que Herodes, que estaba haciendo las cosas mal como jefe de policía porque no estaba pudiendo abatir los índices, por ejemplo, de homicidios, ahora, porque fue echado por el ministro, pasó a ser el héroe de la política, de la policía, el bueno y al que todos tenemos que defender. Advierto una contradicción, decía Botana. Bueno, pero eso es parte del debate parlamentario, yo estoy afuera de eso. Ajá. ¿Crees que el Frente debe interpelar a Larrañaga? No me corresponde a mí opinar. ¿Saben por qué? Porque yo cuando salí de la gestión, durante estos 8 meses, me llamaron todos los periodistas de todos los medios para que yo hablara sobre las medidas de seguridad, ¿Cómo las veías, todo esto? Cómo las veía, qué opinión tenía sobre algunos temas, y a todos les contesté, y los periodistas eso lo saben, les contesté por escrito, en el WhatsApp, no, mirá, yo creo que hay que esperar, me parece que no corresponde opinar ahora, hay que dejar trabajar, yo conozco el funcionamiento del Ministerio del Interior y de los temas de seguridad. Son temas muy complejos, que necesita cooperación y necesita que haya un trabajo en conjunto de la sociedad, y se necesita política de Estado. Lo que pasa es que, claro, ahora el ministro, cuando hace esto y habla del ellos y nosotros, le genera también a la propia policía, que es lo que más me preocupa, un problema enorme. Porque cuando él habló hace 10 días y dijo... acá hay una cantidad de gente que fracasó, están todos enojados y nosotros vamos ganando, se lo dijo a los jefes de zona, a los comisarios, y se lo dijo a la policía en una reunión abierta, y donde esa misma gente fueron funcionarios de la administración anterior y tuvieron responsabilidades importantes en la policía, ¿no? Es decir, sí, entiendo. El jefe de policía de Montevideo hace 8 meses era jefe de policía de Maldonado. El subjefe de Montevideo hace 8 meses era el subjefe de Rocha. A ver si te sigo. Los jefes de zona actuales de Montevideo, hace 8 meses, fueron algunos jefes operacionales en otras zonas, otros fueron jefes de investigaciones en algunas zonas, otros fueron comisarios en algunas dependencias. Y entonces, cuando se traza la línea de ellos y nosotros, la policía ahí recibe un mensaje muy confuso. Porque vos decís, mirá que la policía, el supuesto fracaso del antes también estaba yo en la cancha, eso es lo que me decís. Obviamente, y porque, obvio, ese es el problema. Entonces, si me decís que aquello era un desastre, me estás diciendo que yo también, policía fue un desastre. Me estás obligando a ponerme en un bando. Y esto no es de bandos, no es de hincha. No es de hincha. No es de hincha. Tu partido, el Frente Amplio, no lo hacía de alguna manera, generando identidad, generando. ¿Y a ti te parece el jefe Herodes? Claro ejemplo. El jefe Herodes. Vos me decís que el jefe Herodes, muy vinculado a los blancos, eso me decís. Absolutamente. ¿Con qué administración fue jefe de policía él? En los 15 años de gobierno del Frente Amplio, él fue jefe de policía. Durante los 15 años. Primero de La Valleja, después de Colonia, después de Canelones y después de Maldonado. Es el mismo jefe de policía que ahora Larrañaga destituye 8 meses antes de que alcance los años para el complemento del retiro. Según tu conocimiento de lo que has escuchado, ¿esto genera malestar dentro? Absolutamente. Ahora afino la pregunta. ¿Según tu conocimiento o según lo que has escuchado? Según mi conocimiento detallado. Es un detallado por cosas que has escuchado, quizás. Genera mucho malestar, porque además Herodes Ruiz no es cualquier policía. No es cualquier policía. Es una persona que tiene una trayectoria profesional muy amplia. Muy amplia. No hay, desde el retorno democrático por lo menos, no hay ninguna persona que haya estado en 5 jefaturas como jefe de policía. En forma ininterrumpida. Déjame no hay, decir de otra manera. No hay. Haberlo sacado a él de esa manera
implica un nivel de desconocimiento sobre el funcionamiento de la policía que ahora genera estupor en todo el mundo. Pero entonces lo tocaron a él por una cosa que nadie entiende, nadie entiende, solamente en la cabeza de alguien que piensa que esto es política. Que es de práctica común, eso, absoluta. Habitual. Porque, ¿sabes? Se puso el otro ejemplo, ¿te acordás en el primer gobierno del Frente Amplio cuando Vázquez, presidente, echa al jefe del ejército porque se reunió con el general del ejército, no el general Díaz, sí, porque se reunió con Sanguinetti y con Fau, sí, a comer un asado sin haberle pedido permiso a él? Perfecto, eso me lo preguntaron hoy en un medio de prensa donde estuve en la televisión. Podés decirlo igual, En Canal 4, porque aparentemente alguien del gobierno, no sé, dijo eso. Y que esto del mismo modo que... Del mismo modo. Entonces yo le dije, lo que pasa es que hay dos diferencias centrales ahí. Centrales. La primera es que esa reunión que ocurrió fue secreta. Fue cierto. Secreta. Es cierto. Se filtró por la prensa, pero fue secreta. Lo segundo es de que esa reunión fue para discutir sobre la política hacia las Fuerzas Armadas. ¿Sí? En mi caso, la reunión no fue secreta y no fue para discutir política de seguridad, sino para aportarle una información de un hecho delictivo que hoy está en la Fiscalía y está en investigación, y hay una novedad del sistema de gestión de seguridad pública sobre ese caso. ¿Se entiende? Sí. Y en tercer lugar, no es lo mismo una reunión, pero lo dejo aparte, del expresidente y el exministro de Defensa en ese marco. Pero lo central... Sí, esto es más subjetivo, las dos cosas primeras son objetivas. Las dos primeras son objetivo absoluto. Entonces, no tiene nada que ver, esto es comparar... Pero vamos, me decís que es de estilo, es de uso. El jefe se reúne y no todo el mundo que se reúne... El jefe tiene que... si un ciudadano... el jefe recibe a todo el mundo en su despacho, tiene que ser así. No, ¿sabes lo que se puede? Jefe de policía, pero es un jefe Gustavo, de policía. También lo que se puede decir, sí, se reúne con mucha gente, pero vos, aunque insistís en que sos un ciudadano común y corriente, ibas a ser el ministro del Interior si ganaba Martínez. No sos cualquier... Sí. Entonces sí, tenés un rol político que aunque ahora lo quieras minimizar, y mira que te entiendo, no creo que te estés haciendo el chancho rengo, de todas maneras, si yo tenés una impronta, tenés una trayectoria. Está bien, pero yo durante estos 8 meses no generé y no opiné nunca sobre lo que estaba haciendo. Por lo que me decías recién, que te llamaba y no... Claro, y me parece que... Pero claro, ahora es otra cosa. Mira, te miro... Porque es una mezquindad esto que hicieron. Te miro a los ojos, Gustavo. Una mezquindad. ¿Por qué crees que lo hizo Larrañaga? Por desconocimiento absoluto y por una forma arrebatada de tomar decisiones. Porque se calentó. ¿Se calentó contigo o con el jefe? Ya no sé. Pero porque alguien podría decir que el problema es con el jefe. Claramente es una decisión atropellada. Así a lo guapo. Y se equivoca, no se dirige así la policía. ¿No hablaste con él, no? ¿No hablaste con Larrañaga? No. Bueno, a lo mejor te llama y te... Y bueno, yo qué sé. Si te llama, atendés, obvio. Obviamente. Obvio, claro. Pero yo atiendo a todo el mundo. Si me llama... A los que te dicen, a los que están en los palomares, que te dicen, mira, me está pasando esto. Sí, claro. ¿Cuál es el problema? Me voy Porque yo creo en el diálogo. Lo que no creo es en este tipo de actitudes así, de pensar esto del ellos y nosotros, ellos que fracasaron. El ministro pensó que diciendo eso estaba fortaleciendo su autoridad frente a la policía. ¿Ah? Y esto es como, yo lo pongo en otro paralelismo. A ver. ¿Sí? Un cuadro de fútbol. No quiero hablar del cuadro de mis amores, ¿no? ¿Qué era? Ya me olvidé. Peñarol. Ajá. Bueno, yo le fue bastante bien. ¿Ah? Peñarol. Cambian de técnico. Bueno, parece que estuvieras hablando de tu cuadro de fútbol. Cambian de técnico. Y el técnico entrante, sí, con los mismos jugadores, pero en posiciones distintas, los hace jugar de una manera diferente. Doble 5, vos vas para acá, vos vas para acá, con otra técnica o con otra implantación, pero básicamente con los mismos jugadores, aunque pueda haber traído alguno de afuera, como hizo Mariolo. Le hace una arenga
a los jugadores en el vestuario, Sí. hablándole del fracaso, de los fracasados. Porque no clasificaron, porque les fue mal en el campeonato anterior, porque perdieron los primeros 6 partidos del anual, etcétera, y les trata de dar ánimo diciendo los fracasados. Tratando capaz que en esta metáfora, queriendo pegarle al cuerpo técnico anterior. A Forlán. Queriendo pegarle, ahí va, al cuerpo técnico anterior. Que lo quiero mucho a Forlán. Pero lo que no se da cuenta que queriendo hacer eso, en realidad también está poniendo en una situación muy incómoda a jugadores que tanto con el director técnico anterior como con tratan de poner lo mejor de sí para ganar y para hacer las cosas bien, porque son profesionales. A veces el resultado se da, a veces el resultado no se da, a veces el director técnico anterior puede haber cometido errores en cómo colocó a los jugadores en las posiciones. Puede haber una variedad. ¿Se entiende el paralelismo? Clarísimo. Entonces, el error del ministro es hacer eso. Termino con esta reflexión. La coalición de gobierno, en el marco de la campaña electoral, insistió muchas veces que desde la perspectiva de la política de seguridad del Frente Amplio, a lo largo de 15 años había fracasado. Y no había fracasado en algunos asuntos que son objetivos y por lo tanto están fuera de discusión. La policía gana mejor, está mejor vestida, tiene mejor herramientas, la tecnología, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas. Sin embargo, insistía mucho en este aspecto, y permíteme decirlo, en particular el Partido Nacional, en el apoyo, en el respaldo a la policía. Ahí la izquierda nunca supo hacerlo bien, y nosotros vamos a saber hacerlo. Echar al jefe de policía, a propósito de eso, que el actual gobierno iba a saber cómo hacerlo, el respaldo a la policía, ¿cómo luce? Como un pésimo error, un gravísimo error, y es exactamente lo contrario. Si alguien piensa que respaldar a la policía es echar de esta manera a Herodes Ruiz, es que además es simpatizante y está muy bien del Partido Nacional. Sí, es muy notorio. Y tiene el respaldo explícito del presidente, que además lo ha hecho saber el propio presidente. Sí, lo llamó agradeciendo los servicios. Ahora hay una nota en la prensa que asegura de que el presidente le dijo a Herodes que tiene todo el respaldo de él y de su familia. Entonces, esto es un problema que lo generó el ministro con esta actitud totalmente intempestiva. La confianza que mi familia tiene en usted seguirá estando, le dijo Lacalle a Herodes Ruiz. Exactamente. Cito como fuente Montevideo Portal. Perfecto. Entonces, se dan cuenta de que el problema no es la reunión con Leal, ¿no? El problema es que hay un ministro que es atropellado en la manera de tomar unas decisiones. O sea que fue un error político y un error técnico. Las dos cosas, sí. Porque además, lamentablemente, esto va a generar un problema. Yo quiero que la seguridad mejore y ande bien. Porque vivo acá y a mí me pasaron cosas muy delicadas también. Bien. Entonces, pero claro, con esta actitud, imagínense los jefes y todas las autoridades actuales. Así, porque esto no se hace. Por algo empieza a aparecer esto de que el propio presidente hace saber. ¿Ustedes qué se creen? Claro. Esto que el presidente de la República hace saber públicamente que tiene el respaldo, que Herodes tiene el respaldo de la familia. ¿Qué es eso? Eso es una señal para decir, lo que Herodes hizo estuvo bien, lo que estuvo mal es lo que hizo Larrañaga. Lo que pasa, que yo entiendo al presidente. No, apoyar al jefe hubiera implicado la renuncia. Claro, le generó un problema gratuito. Hay una cantidad de problemas que el Uruguay tiene que resolver y todavía el ministro, con esta actitud y este talante, le generó un terrible problema y él tuvo que decidir. ¿Te ha llamado gente, Gustavo, del ámbito político a propósito de este tema? No digo periodistas, que sé que a cada rato te estamos llamando. Sí, me han llamado, sí, pero yo esas conversaciones ¿Y del gobierno te han llamado gente? Las quiero mantener en forma ¿O todos compañeros te han llamado?
No, me han llamado. A mí, yo tengo un trato bastante amplio en mi círculo de contactos y de referencia. Y siempre mantengo la reserva, como siempre mantuve la reserva. Pero ¿alguien del gobierno te llamó para decir que está...? No voy a contestar eso, como no contesté Soy dueño de mi silencio. Bien. ¿De qué estás trabajando? Ahora no estoy trabajando. ¿Estás sin trabajo? Sí. Y estoy aprovechando el tiempo mientras me he Pero para trabajar algún... significa que no tenés ingresos, entonces. Estoy en el seguro, y mientras tanto me he presentado algunos llamados académicos para dar clase, y en Naciones Unidas, y en algún organismo internacional en el exterior. Bien. Y estoy esperando los resultados. ¿Pero implicaría que te tengas que ir del país? Eventualmente. Sí. ¿Con la gurizada todos? Bueno, no sé, hay que ver, según como sea. No como jugador de fútbol, ya que estábamos hablando de la... Bueno, yo trabajé mucho en el exterior. Sí, previamente. Pero los chiquilines... Bueno, está bien, eran chicos ahí. Uno viajaba y volvía cuando eran chicos. Ahora que son más grandes, incluso cuando yo trabajé... Es que ustedes, los gobernantes, cuando dejan siempre se aseguran el... Yo fui un funcionario público que tuvo una determinada responsabilidad, y cuando terminó. Punto. No creo en eso de que... ¿Seguís siendo el Frente Amplio? Sí. Sí, claro que sí. ¿Y de qué partido? ¿Qué sector? No, yo soy independiente, no tengo ningún sector. Yo soy un votante del Frente Amplio, pero no miro la vida desde el cerrojo de la política partidaria. Yo miro la vida desde el cerrojo de los valores. Por eso sí creo que hay algo que está bien, está bien. Entonces, si yo creo que puedo ayudar a una persona para que tome una decisión correcta y para que su decisión sea clave en el esclarecimiento de un homicidio, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque creo que es mi deber ciudadano como persona. Yo tengo una formación religiosa, salesiana, uh-huh, que me inculcó el compromiso social y la empatía con la gente. Eso me lo inculcó mi formación. Y entonces, si una persona me consulta, yo no le doy vuelta a la cara. Tengo claro cuáles son mis responsabilidades hoy, que son ninguna. Pero a alguien que está que se toma el trabajo de hacer una llamada para preguntar si como testigo protegido realmente su seguridad puede ser garantizada, y bueno, yo lo que le transmití es lo que le puedo transmitir a cualquier uruguayo, y lo digo públicamente. Las instituciones del Estado, por suerte, son sólidas y hay que confiar, lo he dicho siempre, hay que confiar en las instituciones. Y entonces, eso se lo dije a esa persona el 6 de marzo, fíjense, hace 8 meses. Salta ahora porque el ministro hace esto, y me involucra a mí. Pero yo le pregunto a cualquier oyente que está del otro lado, si recibiera una llamada de ese tipo, si le parece mal que el consejo, que la actitud haya sido hablar directamente con el jefe, porque además estaba entrando al velorio de la persona. Yo estaba entrando al velorio de la persona asesinada. ¿Se entiende eso? Entrando al velorio de la persona asesinada, me llama una persona que dice desde el otro lado... ¿El enojo del ministro tiene que ver con el tercer encuentro? No sé, yo no sé, no estoy en la cabeza del ministro, ni sé si fue un enojo, la verdad que no lo sé. Lo que estoy reflexionando y he transmitido y he tratado de hacer entender de que esto no es algo que incluso le favorezca al gobierno y le favorezca a la gestión de la seguridad, porque le da una señal a los policías, y eso hay gente en el gobierno que lo entendió muy, muy, muy bien. Por eso en parte están dando estas señales. El presidente está diciendo esto.
y no digo más nada. Gustavo, si tenés ganas de sacarte una foto linda, ya llegó Cristina Fernández, así que vas a poder... Y de escuchar buena música. Esto va a ocurrir luego de la pausa. Gracias por el tiempo. Gracias. El sociólogo Gustavo Leal nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.